Autoimagen e imaginación de Psicocibernética, método para la conquista de una vida más fecunda y dichosa, por Maxwell Maltz, 1960. La autoimagen, la clave para una vida mejor. Las frustraciones crónicas se han convertido en verdaderos éxitos. Los estudiantes fracasados se transforman en estudiantes de primera. En unos cuantos días, y sin necesidad de guías extras, las personalidades tímidas e inhibidas se convierten también en personalidades felices y emprendedoras. Autoimagen. Esta autoimagen representa el concepto de la clase de persona que soy. Ha sido creada a base de nuestras propias creencias acerca de nosotros mismos. Con todo ello, hemos formado mentalmente un ser, o el cuadro representativo de un ser. Una vez que cierta creencia o idea acerca de nosotros mismos entra en este cuadro, se convierte en una verdad. Actúa sobre nosotros como si precisamente fuera una verdad. Todos tus actos, sentimientos y conducta, inclusive tus capacidades de todo orden, se hallan siempre contenidas dentro de esta autoimagen. En pocas palabras, usted desempeña en la vida real como la clase de persona que usted mismo concibe que es. No solo ello, sino que literalmente no puede actuar sobre sí mismo de otra manera, a pesar de todos sus esfuerzos conscientes o de toda fuerza de voluntad. El hombre que se conceptúa a sí mismo como perteneciente al tipo de personalidad del fracaso, hallará siempre algún modo de fracasar, no obstante, si la oportunidad ocurre en sus manos. La autoimagen es como una premisa, una base, un fundamento sobre el cual la compleja personalidad, su conducta e incluso las circunstancias que le atañen se van formando automáticamente. Sin embargo, la autoimagen puede ser cambiada. Numerosos casos han demostrado que el individuo nunca es demasiado joven ni demasiado viejo para que no pueda cambiar su autoimagen y por lo tanto emprender un nuevo género de vida. El pensamiento positivo: conseguiré un empleo, procuraré estar más sereno y descansar más, este negocio debe salirme bien, mas nunca pensaron en cambiar estas ideas con respecto al yo, que es definitivamente el motor que ha de impulsarnos a conseguirnos justamente estas cosas. Numerosos experimentos han demostrado que una vez que se logra el cambio del concepto sobre sí mismo, las cosas que se hallan dentro del nuevo concepto del yo se logran con facilidad y prácticamente sin esfuerzo. Lecky concebió la personalidad como un sistema de ideas, todas las cuales deben ser vistas como conformadas unas con otras. Las ideas que no se muestren compatibles con el sistema simplemente son rechazadas, es decir, el cerebro no las cree y por lo tanto no actúa con respecto a éste. El ego ideal del individuo, la autoimagen de la persona o el concepto que sí mismo ella tiene. Lecky fue maestro de escuela y tuvo la oportunidad de experimentar su teoría entre millares de estudiantes. Lecky afirma que si un estudiante determinado tenía la dificultad en aprender cierta materia, ella debería ser la causa, desde un punto de vista del alumno, de que él, el estudiante, no era apto para asimilarla. El hombre no posee dos mentes, sino solo una, la consciente, la cual opera como una máquina automática que persigue un fin determinado. Esta máquina automática y perseguidora de fines concretos funciona de manera similar a cómo operan los servomecanismos electrónicos, en tanto como ello concierne a los principios básicos. Pero lo que resulta más maravilloso es que se manifiesta mucho más complicada que cualquier cerebro electrónico o proyectil dirigido inventado por el hombre. Este mecanismo creador que se halla dentro de usted es impersonal. Operará, pues, automática e impresionalmente con el objeto de llegar a las metas del éxito y de la felicidad, de la desgracia o del fracaso. Todo depende con qué fines usted se haya propuesto alcanzar su futuro. Metas de nuestro propio mecanismo creador consisten en imágenes mentales o en cuadros mentales que creamos con el uso de nuestra imaginación. El objetivo de esta imagen fundamental es nuestra autoimagen. Nuestra autoimagen determina y decide los límites de las metas particulares que nos hemos propuesto alcanzar. También determina el área de lo imposible. Como cualquier otro mecanismo, nuestro mecanismo creador emplea la información archivada o la memoria para solucionar los problemas corrientes y reaccionar ante situaciones en curso. El programa para arrancar mayor intensidad vital de la propia vida consiste, antes que todo,
en aprender algo acerca de este mecanismo creador o sistema automático de conducción que hay dentro de usted, y respecto a la manera de emplearlo como mecanismo de éxito en lugar de usarlo como mecanismo de fracaso. El método en sí consiste en estudiar, practicar, experimentar los nuevos hábitos de pensar, imaginar, recordar, actuar, con el objeto de desarrollar una autoimagen adecuada y realista, de emplear un mecanismo creador para alcanzar el éxito y la felicidad que llevan consigo la consecución de las metas particulares. Si usted puede recordar, apenarse y ocuparse de sí, usted podrá triunfar. El descubrimiento del mecanismo del éxito dentro de usted mismo. Puede parecerle raro, pero es absolutamente cierto que hasta hace 10 años los científicos no tenían la menor idea acerca de cómo el cerebro y el sistema nervioso humanos operaban, con el propósito de alcanzar un fin definido. Supieron estos lo que acontecía gracias a la larga meticulosa observación, mas no existe ninguna teoría de los principios señalados que enlace todos estos fenómenos y los agrupe en un concepto que pueda hacerse sensible. R.W. Gerard, al escribir sobre el cerebro y la imaginación en el número de Scientific Monthly correspondiente al mes de junio de 1946, decía que, aunque triste, era verdad que la mayor parte de nuestros conceptos sobre la mente debieran ser válidos y útiles, como si, por si todo lo que conocíamos, el cráneo, estuviera entreforrado de algodón en rama. No obstante, cuando el hombre se pone a construir un cerebro electrónico y a forjar los mecanismos de la consecución de sus propios objetivos, tiene que llegar a descubrir y emplear ciertos principios básicos relacionados con el tema que nos ocupamos. Luego de haberlos descubierto, estos científicos comenzaron a preguntarse: ¿podría ser este el camino que nos lleva a descubrir que el cerebro humano trabaja también así? ¿Pudiera ser que el hombre nos hubiera provisto nuestro creador de un servomecanismo más maravilloso que cualquier otro cerebro electrónico o sistema de dirección jamás soñado por el ser humano, que operase de acuerdo con los mismos principios básicos? En opinión de tan eminentes científicos de la cibernética como son el Dr. Norbert Wiener y el Dr. John von Neumann y otros, la contestación es sí. El sistema guía de formación continua. Todo ser viviente posee un sistema guía de formación continua o un instrumento de lucha para la consecución de objetivos, puesto que allí, por el Creador, fue para ayudarle a conquistar sus fines, el cual es, para expresarlo en un término más amplio, la propia vida o el vivir. Consiste solamente en la supervivencia física tanto del individuo como en las especies. El mecanismo de formación continua de los animales irracionales se haya limitado a consecución de alimento, cobijo, evitando o superando los enemigos al azar, con el objetivo de asegurar la procreación y la sobrevivencia de las especies. Pero, en cuanto se refiere al hombre, la meta del vivir indica algo más que la mera supervivencia. Para el animal irracional, la meta de vivir significa simplemente tener cubiertas necesidades físicas. El hombre tiene ciertas necesidades espirituales y emotivas que los animales irracionales no poseen. En consecuencia, el vivir para el hombre abraza algo más que la mera supervivencia física y la conservación de la especie. Requiere también ciertas satisfacciones espirituales y emotivas. La formación del mecanismo del éxito del hombre necesita características de mucha mayor amplitud que las de los animales, además de ayudar al hombre a evitar o superar el peligro y protegerle el instinto sexual que le auxilia en el objetivo de conservar viva la raza humana. El mecanismo del éxito del hombre puede ayudarle a obtener contestaciones a sus propios problemas al inventar o escribir poesía, al hacer negocios, al vender artículos diversos, al explorar nuevos horizontes de la ciencia, a procurarse mayor paz espiritual, a desarrollar mejor personalidad, a conseguir el éxito en cualquier otra actividad que haya íntimamente enlazada con su género de vida o ayudarle a vivir de una manera más completa. El instinto del éxito. Una ardilla no tiene que ser enseñada a recoger nueces. Tampoco se le tiene que enseñar a almacenar nueces para el invierno. Una ardilla que nace en primavera nunca ha tenido la experiencia de lo que es invierno. Sin embargo, podemos observarla en el otoño ocupada activamente en recoger nueces,
almacenarlas para comérselas durante los meses invernales, cuando no habrá alimentos que recoger. Un pájaro tampoco necesita tomar lecciones de construir un nido, tampoco necesita hacer ningún curso de navegación aérea. No obstante, los pájaros vuelan millares de millas, a veces sobre la superficie de los mares. Tampoco disponen de periódicos ni de apartados de televisión para informar y recibir informes meteorológicos. Tampoco existen libros escritos por pájaros pioneros o aves exploradoras para ver en ellos marcadas las zonas cálidas de la Tierra. Sin embargo, los pájaros saben muy bien la inminencia del frío y la ubicación exacta de los climas calientes, aunque se hallen a millares de kilómetros de distancia de las mismas. Al tratar de explicar este género de cosas, solemos decir que los animales poseen ciertos instintos, con la ayuda de los cuales se guían maravillosamente a través de enormes distancias aéreas. Analice usted todos estos instintos y deducirá que existen algo que le auxilia a los animales a adaptarse al ambiente que les rodea. En pocas palabras, los animales también poseen un instinto de éxito. Observamos con frecuencia el hecho de que el hombre también posee el instinto del éxito, pero, en este caso, mucho más maravilloso y mucho más complejo que el que cualquier otro animal. Nuestro Creador no abrevió, pues, las capacidades instintivas del hombre, sino, al contrario, ya que éste respecto al hombre fue especialmente colmado de bendiciones. Los animales irracionales no pueden seleccionar sus metas, sus objetivos, autoconservación, procreación, les han sido determinados por así decirlo, en tanto que el mecanismo del éxito de los mismos hayase limitado a la formación de esas imágenes de objetivos a las que solemos llamar instintos. El hombre, por otra parte, tiene algo que los animales no poseen, la imaginación creadora. De modo que el hombre, entre todos los seres vivientes, es más que una criatura, es también un creador. Con su imaginación puede formularse una variedad de metas. Solo el hombre puede dirigir su mecanismo del éxito mediante el uso de la imaginación o de su capacidad de imaginación. Pensamos frecuentemente, con respecto a la imaginación creadora, como que ésta es característica sólo de los poetas, de los inventores. Pero la imaginación creadora es en todo cuanto hacemos, aunque no comprendieron en qué, por qué, cómo nuestra imaginación pone el mecanismo creativo en un movimiento. Los pensadores más serios de todas las edades, igual que los hombres prácticos, han reconocido el hecho y se ha validado de él. La imaginación dirige el mundo, decía Napoleón. Las facultades imaginativas del hombre es lo que más le asemeja a Dios, dijo Glenn Clark. La facultad de la imaginación es el más grande muelle de la actividad humana y la principal fuente de desarrollo humano. Destruir esta facultad y la condición de hombre se hará tan estacionaria como la de sus brutos, expresó Dougal Stewart, el famoso filósofo escocés. Usted puede imaginarse su futuro, decía Henry James Kaiser, quien atribuía la mayor parte de sus éxitos en los negocios al empleo positivo y constructivo de la imaginación creadora. ¿Cómo funciona el mecanismo del éxito? Usted no es una máquina. No obstante, los nuevos descubrimientos de la ciencia, de la cibernética, apuntan a la conclusión de que su cerebro físico y su sistema nervioso se combinan para formar un servomecanismo que usted usa, y el cual opera de un modo semejante al de un computador electrónico, y como un instrumento mecánico orientado a la consecución de diversos objetivos. Su cerebro y su sistema nervioso constituyen un mecanismo que se esfuerza por operar automáticamente para alcanzar una meta preconcebida en forma muy similar a como se lanza un torpedo o un proyectil hacia determinado punto, el cual ya va marcando su propia dirección hacia él mismo. Su servomecanismo de información interna actúa como un sistema de dirección para ponerle automáticamente el rumbo verdadero que le llevará a alcanzar fines predeterminados o reaccionar con corrección respecto al ambiente, y también como un cerebro electrónico que funciona de modo automático para solucionar problemas, proporcionar las respuestas necesarias y suministrarle ideas nuevas o inspiraciones. En el libro The Computer and the Brain, el computador y su cerebro, el Dr. John von Neumann dice que el cerebro humano posee los atributos de un computador digital y análogo.
La palabra cibernética procede de una palabra griega que significa literalmente el hombre piloto. Los dos tipos generales de servomecanismos. Los servomecanismos se dividen en dos tipos. Cuando el blanco, el fin o la respuesta son conocidos y el objetivo consiste en alcanzarlos o en satisfacerlos. Y dos, cuando el blanco o la respuesta no son conocidos y el objetivo consiste en descubrirlos o localizarlos. El cerebro humano y el sistema nervioso operan en ambas formas. Como ejemplo, el primer tipo sirve como el torpedo autoguiado o el proyectil interceptor. El blanco o fin es conocido, una embarcación o un avión de enemigos. El objetivo consiste en alcanzarlos. Esas máquinas deben conocer el blanco hacia el cual han sido disparadas. Deben poseer cierta clase de sistemas de propulsión que les impulsen hacia adelante siguiendo la dirección en que se halla el blanco. Deben, pues, estar equipados con órganos sensibles, radar, sonar, receptores de latidos, etc., los cuales suministran la información desde el blanco. Estos órganos sensibles mantienen informada a la máquina de cuando ésta se halla en la ruta correcta, feedback positivo, o cuando cometen un error y se sale de la dirección perseguida, feedback negativo. La máquina no reacciona o responde al feedback positivo. Está funcionando correctamente y se mantiene haciendo lo que debe hacer. No obstante, debe haber un instrumento de corrección que responda a los feedback negativos. Cuando el feedback negativo informa del mecanismo que se halla demasiado a la derecha o fuera de línea, el mecanismo de corrección hace del timón automáticamente mueva a la máquina otra vez hacia la izquierda. Se ha sobrecorregido y enfila demasiado hacia la izquierda y entonces ha de reconocer este error mediante un feedback negativo de nuevo y el instrumento hace la corrección de nueva cuenta hacia el timón de tal manera que la máquina tenga que retornar hacia la derecha. El torpedo alcanza su blanco yendo hacia adelante y cometiendo errores, que corrige constantemente en el trayecto. Luego de una serie ininterrumpida de zigzags, explota directamente en el objetivo. El Dr. Norbert Wiener, que fue uno de los pioneros en el desarrollo de los mecanismos buscadores de metas durante la Segunda Guerra Mundial, cree que algo muy similar a lo anterior descrito acontece con respecto al sistema nervioso humano, en cualquier momento en el que el individuo se dispone a emprender una actividad cualquiera, inclusive en situación tan simple como la de buscar un fin que pueda consistir en recoger de la mesa una cajetilla de cigarrillos. Somos capaces de satisfacer el fin de coger los cigarrillos a causa de un mecanismo automático y no por obra de voluntad, o solamente de cualquier otra actividad del cerebro pensante. Todo lo que el cerebro hace es seleccionar la meta, impulsar a la acción por el deseo y proporcionar información al mecanismo automático en tal forma que pueda corregir continuamente los movimientos de la mano en el transcurso de la simple operación. En primer lugar, dice el Dr. Wiener, solo un anatomista podría conocer todos los músculos que actúan en la corregida de los cigarrillos, y como sabemos, uno no se habría de saber conscientemente a sí mismo. Debo contraer los músculos del hombro para elevar el brazo, después estirar la mano, etc. Usted lo hace y recoge los cigarrillos. No tiene conciencia de las órdenes consecuentes que da cada uno de los individualizados músculos, ni tampoco se pone a calcular el grado de concentración necesaria en la fuerza que necesita para hacer eso. Cuando usted selecciona el objetivo y dispara para ponerse en acción, el mecanismo automático comienza a funcionar. Ante todo, usted ha recogido los cigarrillos o ha ejecutado algunos movimientos similares antes de consumar esta operación. Su mecanismo automático ha precedido algo con respecto a la reacción correcta que necesitaba. Luego el mecanismo automático emplea la bolsa de datos suministrados al cerebro por los ojos, los cuales le informan del grado en el que se encuentran los cigarrillos para estos poder ser recogidos. Este almacén de datos capacita al automecanismo para que corrija correctamente el movimiento de la mano hasta que lo enfile en el rumbo de los cigarrillos. En cuanto al niño, que acaba de empezar a aprender a usar los músculos, la corrección de los movimientos de la mano para alcanzar su objetivo salta simplemente a la vista. El niño posee aún poca información almacenada para poder hacer sus movimientos con mucha destreza. Su mano zigzaguea continuamente hasta el logro de la meta perseguida. Esto es característico de todos los aprendizajes
que la continua corrección llega a perfeccionar con el tiempo hasta dominarlos totalmente. Vemos ello en la persona que aprende a conducir un automóvil, la cual se sobrecorrige y ello hace que siga su camino en continuos zigzags a través de la calle. Sin embargo, una vez que la corrección o la reacción feliz ha sido cumplida, se la recuerda para un uso futuro. El mecanismo automático duplica. Entonces, la respuesta del éxito para emplearla en pruebas futuras ha aprendido a reaccionar con éxito. Recuerda, tus éxitos olvidan tus fracasos y repiten la acción exitosa sin necesidad de ulteriores ideas conscientes, pues se le ha hecho ya un hábito. ¿Cómo el cerebro encuentra las respuestas a los problemas? Supongamos ahora que la habitación está tan oscura que usted no puede hallar los cigarrillos. Usted sabe o confía en que hay una cajetilla de cigarrillos sobre la mesa junto a los objetos diversos que existen en la mesa. Instintivamente su mano comenzará a ir buscando de adelante a atrás, de izquierda a derecha con movimientos de zigzag y rechazando un objeto después de otro hasta que encuentra los cigarrillos y los reconoce. Este es un ejemplo del segundo tipo de servomecanismos. La rememoración de un hombre temporalmente olvidado constituye un caso de otra clase de un escudriñador. En su cerebro escudriña entre los recuerdos almacenados en el mismo hasta llegar a reconocer el nombre correcto. El cerebro electrónico soluciona los problemas que se le proponen de una manera sumamente parecida. En primer lugar, hay que alimentar a la máquina con una enorme cantidad de datos diversos. Este depósito de datos almacenados constituye la memoria de la máquina. Se le propone un problema a la máquina. Entonces, ésta escudriña entre sus recuerdos hasta que localiza la única respuesta, que consiste en los hallazgos de diversas condiciones que el problema requiere. El problema, junto con la contestación, constituye una estructura total. Cuando parte del planteamiento de la estructura del problema se le da al artefacto. Este localiza entonces las partes perdidas o desconocidas, por así decirlo, para completar el todo de una susodicha estructura o problema. Cuando más sabemos con respecto a lo que concierne el cerebro humano, más nos parece este, sobre todo en lo referente a sus funciones, un servomecanismo. Por ejemplo, el Dr. Wilder Penfield, director del Instituto Nacional Neurológico de Montreal, ha informado recientemente en la Asamblea de la Academia Nacional de Ciencias que acaba de descubrir un mecanismo de rememoración en una pequeña área del cerebro, el cual recuerda aparentemente cuanto una persona ha experimentado u observado o aprendido. En el lapso de una intervención quirúrgica en el cerebro de una persona que se hallaba en el estado consciente, aconteció el Dr. Penfield tocó una pequeña área de la corteza con un instrumento de cirugía. En este preciso instante el paciente exclamó que estaba reviviendo un incidente de su infancia, el cual había olvidado conscientemente. Experimentos ulteriores de la misma clase han producido resultados idénticos. Cuando fueron tocadas ciertas áreas de la corteza, los pacientes no solamente recordaron los incidentes, sino que los revivieron, de manera real, todos los aspectos, todos los sonidos, las sensaciones de la experiencia original. Era exactamente igual que si hubiese grabado en una grabadora y si hubiesen oprimido el botón de reproducción de playback. Aunque constituye un verdadero misterio la manera de que un mecanismo tan pequeño como lo es el cerebro humano pueda almacenar tan enorme cantidad de información diversa. El neurofisiólogo británico W. Gray Walter dice que serían necesarias por lo menos 10.000 millones de células electrónicas para formar una copia exacta del cerebro humano. Estas células tendrían que ocupar alrededor de 1,5 millones de pies cúbicos, requiriéndose incluso unos cuantos millones más de estos para los nervios o cables. La potencia que se requiere para que esto operase no debería ser menor de 1.000 millones de voltios. Un vistazo al mecanismo automático en acción. Prodúcenos estupefacción el hecho de que los proyectiles interceptores puedan calcular, con la rapidez del relámpago, el punto de intersección de otro proyectil, y estar allí en el instante preciso en que puede haber contacto con este último. Pero ¿acaso hay más maravilloso que el acto de ver un jardinero centrar en el instante de coger una pelota al vuelo? Con el objeto de calcular a dónde irá a caer la pelota, cuál será el punto de intersección,
Tendría que tener en cuenta la velocidad de la bola, la curvatura de la caída, la dirección del impulso, el impulso del viento, la velocidad inicial, el promedio progresivo, la disminución de la misma. El jugador debe hacer todos estos cálculos tan rápidamente que le dé lugar a desviarla con su bat. Enseguida, habrá de calcular la rapidez con que debe correr y la dirección a emprender con el objeto de llegar a un punto de intersección al mismo tiempo que la pelota. El jardinero central no piensa acerca de todo ello. Su mecanismo alcanzametas calcula por sí mismo los datos que necesita a través de los ojos, oídos, para ejecutar todas estas operaciones tan complicadas. El computador que se aloja en el cerebro capta toda esta información, la compara entonces con los datos que tiene almacenados previamente y, con la velocidad de un fogonazo, el computador hace todos los cálculos necesarios para ejecutar la operación y enseguida indica los músculos de las piernas las órdenes correspondientes al caso y entonces echase a correr el jugador. La ciencia puede fabricar la calculadora, pero no al operador. El Dr. Weiner manifiesta que en ningún momento de un futuro previsible se lograrán construir los hombres de ciencia con un cerebro electrónico que pueda compararse cerca del cerebro humano. Creo que nuestro público de ligero juicio ha mostrado excesiva imprudencia con respecto a las ventajas y desventajas especiales de las máquinas electrónicas al compararlas con las características del cerebro humano. Dice y prosigue Weiner: la cantidad de instrumentos de computación del cerebro humano exceden con enorme diferencia la cantidad de estos en cualquier máquina calculadora y desarrollada o incluso proyectada o diseñada para un futuro próximo. Pero incluso si se llegase a construir una máquina así, esta carecería del operador. El cerebro electrónico no posee un prosencéfalo ni tampoco un yo. Este no puede proponerse problemas a sí mismo, no posee una imaginación y por tanto no se traza ninguna meta que alcanzar. Tampoco puede determinar cuáles objetivos son válidos y cuáles no lo son. ¿Experimentará emociones? No las experimentará y de hecho no puede sentir. Trabaja solo, mediante datos que solo alimenta su operario, con los datos que se le suministraron previamente, con la información almacenada con anterioridad. Solo así puede hacer reaccionar estos órganos sensibles para proporcionar una solución de nuevos problemas. Existe un almacén infinito de ideas, de conocimientos y de potencialidades. Muchos de los más grandes pensadores de todas las épocas han creído que la información almacenada por el hombre no se halla limitada a sus propios recuerdos, de las experiencias del pasado ni a los hechos aprendidos. ¿Hay una mente común que abarca a todos los seres humanos?, decía Emerson, quien comparaba nuestras diversas mentes individuales con las múltiples escalas que podría existir en el océano de una mente universal. Edison creía haber captado sus ideas en una fuente exterior a sí mismo. Cierta vez que le felicitaron por haber manifestado una idea creadora, declinó la felicitación expresando que las ideas están en el aire y que si él mismo no la hubiese descubierto, habría hecho alguna otra persona lo mismo que él, en un futuro o en un futuro cercano. El Dr. J. B. Rain, director del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, ha comprobado experimentalmente que el hombre tiene acceso al conocimiento, a los hechos, las ideas, solo a través de su propia memoria individual o almacén de información, el cual se le ha ido informando por cuanto ha aprendido o experimentado. La telepatía, la clarividencia y el preconocimiento han sido reconocidos en diversos experimentos científicos de laboratorio. Los descubrimientos que consisten en que el hombre posee algún factor extrasensorial a los que he mencionado, el doctor llama la psi, son indudables para los hombres de ciencia que han revisado seriamente los trabajos del Dr. Rain. Como dice el profesor de la Universidad de Cambridge, R. H. Towles, la realidad de estos fenómenos puede ser considerada tan categórica como cualquier otra que se comprueba mediante la investigación científica. Hemos averiguado, dice el Dr. Rain, que hay una capacidad de adquirir conocimientos que trasciende las funciones de los sentidos. Esta capacidad extrasensorial puede proporcionarnos el conocimiento exacto de los estados objetivos, tanto como de los subjetivos, el conocimiento de las cosas y, con la mayor probabilidad, hasta el de las mismas ideas. Se dice que Schubert manifestó a un amigo que su propio proceso creador consistía en
recordar una melodía que nadie había pensado antes. Muchos artistas creadores, lo mismo que diversos psicólogos que han hecho estudios sobre procesos de la creación, quedaron impresionados por la similitud que existe entre la inspiración creadora, la revelación instantánea, la intuición, etc., y la ordinaria memoria humana. El proceso de buscar una nueva idea o una contestación a un problema determinado es, en realidad, muy similar a la que se experimenta al tratar de bucear en la memoria para hallar un nombre que ya habíamos olvidado. Usted sabe que el nombre está allí. ¿Por qué? En el caso contrario, no trataría de buscarlo. El escudriñador escudriña en su cerebro, retrayéndose a las memorias almacenadas, hasta que el nombre deseado llega a ser reconocido o descubierto. La respuesta existe ahora. Es exactamente igual que cuando nos ponemos a hallar una nueva idea o la solución de un problema. Debemos presumir que la contestación o solución existe ya en algún lugar, y en este caso nos disponemos a buscarla. El doctor Norbert Wiener ha dicho: una vez que el hombre de la ciencia ataca un problema del que él sabe que tiene una solución, entonces experimenta un cambio rotundo en su actitud hacia sí mismo. Ya ha logrado pasar la mitad del camino que ha de conducirle a la solución de la pregunta propuesta. Cuando usted se dispone a ejecutar un trabajo de naturaleza creadora, ya sea en el campo de las ventas, en el dirigir un negocio, escribir un soneto o mejorar las relaciones humanas, o en cualquier otro caso, comienza por preconcebir un objetivo, un fin que debe de alcanzar, una tarea que debe de emprender, un blanco al que atinarle, que, aunque se le presente con cierto carácter de abstracción, será reconocido en el momento que lo logre. Si se trata de un negocio al cual le ha dedicado todos sus deseos y comienza a pensar intensamente en diversos ángulos que el problema manifiesta, entonces su mecanismo creativo comienza a trabajar, y el escudriñador del que hablamos al principio inicia su escudriñamiento a través de la información almacenada, o andar a tientas por el camino que le han de inducir a la obtención de una solución propuesta. Aparta y selecciona una idea aquí, un hecho allá, una serie de experiencias del pasado, y los relaciona, los enlaza, los junta dentro de una idea totalizadora, que rellenará las partes incompletas de la situación en la que ha comenzado a escudriñar sobre el problema. Completará la ecuación o, en otras palabras, solucionará el teorema que usted mismo se propuso cuando esta solución alcanza en su consciente con una frecuencia en un momento inesperado, cuando usted se halla pensando en alguna otra cosa, o quizá en un lapso de un sueño en el que la conciencia se halla dormida, algo emite un chasquido y usted lo reconoce al instante como la respuesta correcta que había estado buscando. Se verifica, ¿acaso? Este es el proceso de una especie de acceso de su mecanismo de creación al depósito informativo que puede existir en una mente de carácter universal. Las experiencias diversas de los individuos que se ocupan de trabajos de características creadoras suscitan la idea de que así acontece precisamente. ¿Cómo podríamos explicarnos, por ejemplo, la experiencia de Louis Agassiz que nos relata su esposa? Había estado tratando de descifrar con impresión un tanto oscura de un pez fósil en la piedra alisada en la que ésta habiese conservado. Absorto y perplejo, abandonó por fin este trabajo, procurando apartarlo de su mente. Transcurrido algún tiempo, despertándose de pronto una noche con la persuasión de, mientras se halla durmiendo, había visto al mencionado pez con todos los rasgos perdidos perfectamente restaurados en su mente. Temprano, encaminándose al jardín botánico, y mientras marchaba iba pensando en la mencionada impresión, y en que, si la viera de nuevo, observaría algo que le podría poner en las huellas del camino de la pérdida de la visión. Más en vano, el desvanecimiento pregrabado permanecía tan enigmático como siempre. A la noche siguiente tornó a ver el pez, pero al despertar volvió a desaparecer de su memoria como antes había acontecido. En espera de que tornara a repetirse la misma experiencia, a la noche siguiente
Tuvo la precaución de colocar un papel y un lápiz al lado de su cama antes de conciliar el sueño. Pero antes de amanecer, el pez tornó a reaparecer en sus sueños. Tanto confuso al principio, mas al fin de manera tan clara y perceptible que ya no volvió a tener dudas con respecto a las características zoológicas del mismo. Aún medio dormido y en completa oscuridad, trazó los rasgos de estas características en la hoja de papel que había puesto en la mesita de noche. Cuando despertó por la mañana, sorprendiéndose al observar los rasgos esquemáticos que había trazado, los que supo habría sido imposible que los revelara el mismo pez, apresuróse a visitar el jardín botánico y, con el dibujo con guía, consiguió levantar un cincel la superficie de la piedra en cuyas partes correspondientes a la del fósil comprobó lo que se ocultaba. Cuando llegó a abrir la piedra completamente, observó que el fósil correspondía al de su sueño, y su dibujo, consiguiendo entonces clasificarlo con extraordinaria facilidad. Finalmente, obtenga un nuevo cuadro mental de su propia persona. El acceso a la fuerza de que hablamos es usted mismo. Como ha dicho Emerson, no existe lo grande ni lo pequeño. Si usted fue creado para obtener el éxito y la felicidad, entonces el viejo cuadro que posee acerca de sí mismo no válido para la consecución de este último estado anímico, el cuadro mental de la persona que cree poder fracasar, debe constituir, pues, un gran error. Cuando memorice los siguientes principios básicos por los cuales opera su mecanismo del éxito, usted no necesita ser un ingeniero en electrónica o un físico para poder operar su propio servomecanismo. Exactamente lo mismo que no tiene por qué conocer todo el mecanismo de un automóvil para poder conducirlo, o hacerse ingeniero electricista para acender o apagar la luz de su habitación. Usted necesita, sin embargo, familiarizarse con lo siguiente, puesto que, habiéndolo memorizado, le arrojará una nueva luz sobre cuándo proceder a ejecutar. 1. La elaboración del mecanismo del éxito debe presentársele como una meta o un blanco que tiene que alcanzar o atinar en él. Esta meta o blanco debe ser concebidos como si ya existieran, bien en forma real o en potencia. Opera guiándole hacia una meta que ya existe. 2. Descubriéndole algo que ya existía. Número 2. El mecanismo automático es teológico, ello es, opera o debe ser orientado hacia resultados finales o verdaderas metas, no desaliente a causa de lo que los medios para alcanzarlos no sean aparentes. Las funciones del mecanismo automático consisten en sustituir los medios de alcance. Cuando usted sustituye la meta, piense en términos de resultados finales y en los medios por los cuales, con cierta frecuencia, tenemos que cuidarnos de alcanzar. 3. No tema cometer errores o experimentar fracasos incidentales. Todos los servomecanismos alcanzan sus respectivas metas mediante procesos retroactivos de carga de alimentación, feedback, que son a la vez de carácter negativo o cometiendo errores y corrigiéndolos en su curso hacia la meta. 4. Todo buen aprendizaje de cualquier cosa tiene que ser sometido a diversas experiencias, numerosos errores, los cuales hemos de corregir mentalmente hasta que nos demos con el impulso que nos ha de conducir hacia el éxito, o bien, hasta que hayamos alcanzado la perfección del mecanismo de aprendizaje. Después de ello, los ulteriores conocimientos y perfeccionamientos se irán completando mediante el paulatino olvido de los errores del pasado y el recuerdo de la respuesta o la reacción adecuada a cada nueva exigencia del aprendizaje en proceso, de tal forma que éste pueda ser imitado. 5. Y último, debe usted aprender a confiar en que su mecanismo del éxito haga el trabajo, no presionarlo, llegando a preocuparse demasiado o mostrándose excesivamente ansioso porque éste trabaje solo, tratando de obligarle a ello mediante multiplicarle el esfuerzo consciente. Usted debe dejarse que funcione en lugar de hacerle funcionar. Esta confianza es necesaria ya que el mecanismo de creación opera debajo del nivel de la conciencia y usted no podrá saber lo que está aconteciendo en la superficie. Además, su característica natural consiste en funcionar espontáneamente de acuerdo con las necesidades del presente. Por lo tanto, usted no podrá tener ninguna garantía con respecto a los progresos que está experimentando. El mecanismo del éxito comienza a operar tan pronto como usted actúa,
y en tanto se autodemanda algo de respecto a sus propios actos. Usted no debe esperar o actuar hasta no obtener prueba de haber actuado como si el mecanismo del éxito estuviera ahí y empezarse a operar por sí mismo. Haga lo que quiera y obtendrá los esfuerzos necesarios para ello, solía decir Emerson.